¿Qué prefieres? ¿Ser afortunado o muy bueno en algo? Veamos. Chris conoce a Tom. Tom tiene una hermana, Chloe. Chris y Chloe se enamoran. Pero luego Chris conoce a Nola y se enamora de ella. Pero Nola es la novia de Tom, su nuevo mejor amigo. Y este enredo amoroso puede no terminar muy bien. Bueno gente, hoy en otro resumen, Match Point o la provocación. Chris es un extenista que consigue trabajo en un club prestigioso en Londres. Nunca fue muy bueno jugando al tenis y nunca tuvo ni el suficiente talento ni la suficiente suerte para ser de los mejores. En lo que sí se destaca es en el trato con las personas. En poco tiempo se vuelve el mejor profesor del club y conoce a Tom, el golpe de suerte que siempre le faltó en su carrera como tenista. Tom es hijo de un millonario. Básicamente hace lo que los hijos de millonarios hacen, existir. Así Chris conoce a Chloe, la hermana de Tom. Él muy sutilmente la enamora, claro, para no verse como el interesado que va solo por la plata. Todo es puro amor. Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. La invita a salir, insiste en pagar la cuenta, es detallista, se muestra preocupado por el futuro pero no pide favores, le da como a cajón que no cierra, que es muy importante, todo un genio. Hasta que se le aparece el diablo en forma de Scarlett Johansson, acá Nola, e inmediatamente la ve, inmediatamente se enamora de ella. La tensión sexual que hay entre los dos cuando se conocen es palpable, pero no tan rápido. Ella es la novia de su mejor amigo, Tom. ¿Qué situación tan interesante tenemos aquí? Nola es una aspirante actriz que no le cae muy bien a la mamá de Tom, básicamente por ser pobre. Igual que Chris, está tirada en la chanda, pero él sí les cae bien. Entonces, nada. Y como les cae bien y Chloe se preocupa por su novio, habla con su papá para que le dé trabajo. Así consigue un puesto para el que no está calificado, cosa que no importa porque es el yerno del dueño. A Chris le empieza a ir muy bien en la vida, mejor sueldo, tiene chofer propio, nada podría mal ir mal, a menos que se empiece a obsesionar con la novia de su cuñado. Un día de pura casualidad se la encuentra en la calle, casualidad, y la acompaña a una de sus audiciones. Eso no es lo relevante, lo relevante es que como a Nola le va como el culo en las audiciones porque se pone nerviosa, se van a tomar algo para pasar el rato. Nola no es estúpida, sabe que ella le gusta a Chris. Obviamente no le va a dar nada porque la plata la tiene Tom. Y de buenas intenciones y amor no se vive, gente. No se vive. It's complicated. Como sea, más tarde estando en casa de la familia, la mamá de Tom ofende a Nola diciéndole que deje de ser actriz y que se olvide de sus sueños porque es mala. Ella se siente mal, se va a caminar bajo la lluvia, triste y aburrida. Chris la ve de lejos y la sigue. Y una cosa lleva a la otra. La lluvia, la tristeza, la tensión sexual, el desarrollo de personajes los lleva a darle como a bota en pantano en medio de la nada. Sí. Rico. Más tarde, Scarlett Johansson le deja claro a Chris que fue un momento de debilidad, como dijo Daddy Yankee, lo que pasó pasó y hasta ahí. Y bueno, la vida continúa, Chris se casa con Chloe y su prioridad número uno es tener un bebé, que por algún extraño motivo no logran crear. Pero la vida le sonríe, en menos de un año Chris consiguió esposa, un trabajo donde ya es uno de los jefes y una nueva casa. La cagada es que no volverá a ver a Nola porque Tom terminó su relación y la mujer desapareció sin dejar rastro alguno. Tom se casa con otra, tiene un hijo y no suma más a la película. Muchos meses después. Otra vez por pura casualidad y porque Londres parece una ciudad muy pequeña, Chris se encuentra con Nola y le pide desesperadamente que se vean en secreto. Al principio ella le dice que no, luego como que no sé porque aparece Chloe y en un breve instante a solas cambia de opinión y le dice que sí. No. Bueno, sí. Obvio, ya que no está con Tom, Chris puede estar muy casado y lo que sea, pero aparte de que le gusta realmente, tiene plata. Eso lo hace un tanto más bonito. En fin, la relación entre ambos consiste solo en una cosa. Sexo es lo único que te interesa. Sexo, 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 sexo. Nada más. Él se empieza a distanciar de Chloe, saca las clásicas excusas de que tiene mucho trabajo, de que tiene que irse temprano, de que va a llegar tarde a la oficina, de que me llama Juan Mecánico, de que me llama mi secretaria, puras excusas, etc, etc. Todo bien, pero esas cosas no duran para toda la vida. Todo se va a la mismísima mierda cuando Nola queda embarazada. A su esposa no la embaraza, pero a su amante de una. Un clásico.
Chris quiere hacerla fácil, no tener el bebé y listo. Scarlett Johansson se niega porque ya lo ha hecho 3 veces y este sí lo quiere tener, porque ama a Chris y el amor todo lo puede. Y la única solución que ve es que él deje a Chloe y vivan ellos dos felices para siempre. Sí, pobres, pero felices para siempre. Claro, como es obvio, eso ni pasa por la cabeza de Chris, que solo para calmarla dice que sí. Pero le pide un tiempo para pensar cómo hacerlo. Resulta que la familia tiene un viaje y después de eso terminará todo. Sin embargo, el viaje se cancela, él sigue su vida tranquilo, haciéndole creer a Nola que no está en la ciudad. Por azares del destino y porque en las películas pasan cosas, un día Nola lo ve. Esta gente como que no trabaja en las tardes. Ella se emputa, casi le arma tremendo escándalo en la oficina, pero por suerte nadie los ve. Otro golpe de suerte para Chris, que se inventa una historia rara y le confirma que ahora sí o sí le va a terminar a Chloe. Pero acaba mi pregunta, ¿qué será mejor? ¿Estar con la persona que amas y deseas, perder tu trabajo, tu dinero y todas tus comodidades y volver a empezar de cero? ¿O continuar con la vida que tienes, con una esposa que ya no quieres, pero que garantizas que seguirás con tu nivel de vida de millonario? ¿Ustedes qué opinan? ¿Dinero o amor? He ahí el dilema. Muéstrame el dinero. Dilema que no tiene Chris, que no tiene nada que pensar. Pocas veces se tiene la suerte que ha tenido y prefiere crearse el plan de su vida. Primero roba una de las escopetas de la casa de su suegro, la mete en uno de sus bolsos para raquetas y en el que casi lo descubre su esposa, que al abrir el bolso abrió el bolsillo de las raquetas y no el de la escopeta. Suerte. Continuando con el plan, que está muy bien elaborado, Chris le pone una cita a su esposa en el teatro a las 5 p.m. Al mismo tiempo le dice a Nola que ya terminó con Chloe y que se van a ver en su apartamento a las 5 p.m. Como si no fuera la primera vez que hace algo así, llega antes al apartamento y se va directo al de la vecina, la señora viejita, que lo deja entrar porque lo había visto varias veces con Nola. Unos momentos después revienta a la pobre anciana que no tenía nada que ver con el asunto. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Roba las joyas, las drogas que hay en la casa, mueve todo para que parezca un robo y así pues, lleno de paciencia, espera que Scarlett llegue. No antes de casi cagarse del susto cuando uno de los vecinos tocó a la puerta. Por cierto, rarísimo que en el edificio nadie escuchara cómo detonaban una escopeta. Pero bueno, cosas que hay que dejar pasar por el bien de la trama. Y no solo pasa una vez, cuando Nola llega a su apartamento, él le habla desde atrás, ella voltea y le dispara. 2 disparos y nadie se enteró en un edificio lleno de apartamentos. Pero bueno, Chris sale lo más rápido que puede del lugar, toma un taxi y se va al teatro completando su coartada. Él no podría ser el que mató a las 2 mujeres porque a esa hora estaba con su esposa en el teatro. Genio. Muy intelectual, muy inteligente. En los días posteriores devuelve la escopeta a su lugar, nadie lo ve, se va al río, se deshace de las drogas y las ollas y cuando se está alejando casi olvida el anillo de bodas de la señora, el cual tira desde lejos. Chris no se da cuenta y como si fuera una metáfora de su vida pasada, cuando era tenista, la suerte puede cambiar tu destino. El anillo choca contra la baranda y no cae al río, un pequeño detalle que marcará su vida. La noticia de que Nora murió sale en el periódico, nadie lo puede creer, Chris finge demencia, todos se ponen tristes, pero les vale. La policía llegó a la conclusión de que fue un robo y de que Scarlett Johansson estaba en el momento y lugar equivocado. Con eso en mente, Chris se relaja y la buena noticia es que Chloe por fin queda en embarazo. La verdad es que no pudo salir mejor. ¿Qué podría mal ir sal? No lo sé, tú dime. Al toque recibe la llamada de la policía que quiere hacerle solo unas preguntas, nada oficial. Para no levantar sospechas, obviamente Chris se presenta y dice que hace mucho tiempo no veía a Nola, simplemente era la exnovia de su cuñado. Con lo que no contaba es que ella tenía un diario, sí, un diario, donde escribía cada una de las cosas que le pasaban. Tengo que decir una mentira ya. Haciendo uso de sus habilidades como mentiroso, acepta que mintió, que ella era su amante, pero les pide a los detectives que no metan a su familia en eso. Claro, no es estúpido, no quiere perder todo lo que ha ganado por una investigación donde él no es el supuesto culpable. Para su fortuna, los detectives le creen y lo dejan ir. Tremenda hija de puta suerte la que tiene este. Pero la cosa no termina ahí. En la noche tiene un pequeño sueño donde ve a Nola y a la anciana que desvivió para seguir con su vida de millonario. Él realmente no siente nada de remordimiento ni culpa, ni por Nola, ni por la anciana, ni por su hijo. Por nada, pura frialdad. Resultó ser mejor asesino que tenista.
Eso sí, lo único que le dice Nola en el sueño es que va a pagar porque ha cometido muchos errores. ¿Y recuerdan el anillo? Creo que es muy obvio que sí. Bueno, el detective descifra el caso, pero justo cuando tenía las bases sólidas, se reporta que encontraron a un drogadicto que murió en un robo a unas cuantas calles de la casa de Nola. El detalle es que el drogadicto tenía el anillo de bodas de la anciana, lo que cierra totalmente el caso. El solo hecho de que el anillo no cayera del lado del río decidió la suerte del protagonista y villano de la película. Y como dicen en la película, nadie quiere atribuirle a la suerte el peso necesario en los fracasos o en el éxito de las personas. Pero es evidente que se necesita algún nivel de suerte para lograr algo en la vida, sea bueno o malo. Tremendo final. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Y bueno, gente, este fue otro resumen de Match Point o Provocación. Ya saben qué hacer. Si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, recomienden películas, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.